Ahora vamos a ver un poquito más a detalle algunas estructuras características de los lóbulos del encéfalo, del cerebro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué estamos viendo, no? Estamos viendo nuestro cerebro. Aquí está en rojo la cisura de Rolando, la que habíamos comentado. De Rolando. Como ya les había dicho, por delante de la cisura de Rolando, lo que vamos a tener es nuestro lóbulo frontal. Por delante, por aquí nada más, está esta circunvolución. Esta circunvolución es muy importante porque se llama o contiene a la parte motora voluntaria. Vamos a ponerlo por aquí. Motora voluntaria. Entonces, la circunvolución se dice prerolándica o precentral, es la circunvolución que contiene el área motora voluntaria, ¿sí? O el área motora primaria. Listo. Por delante de esta circunvolución vamos a tener más o menos por ahí, nuestra área motora suplementaria o área motora secundaria. Área motora secundaria o suplementaria. Y por delante vamos a tener nuestra área prefrontal, que es el área más desarrollada en los seres humanos, lo que nos da mucho lo que es la personalidad y lo que hace al individuo, la zona prefrontal. Entonces, ¿qué otras cositas vemos por ahí? ¿Qué otras cositas tenemos en el lóbulo frontal? Vamos a ver por acá. Uy, ¿qué pasó? Ah. Ya. Entonces, miren, dentro del área motora secundaria o suplementaria, van a ver un área muy importante, que es el área de control de los movimientos oculares conjugados, que es el área 8, así se llama, el área 8. ¿Ya? Esa área, ¿qué nos permite? Nos permite que, por ejemplo, si yo quiero mirar, estoy viendo de frente y quiero mirar un objeto que se encuentra a la izquierda, hace que mis dos órbitas puedan girar a la vez de forma voluntaria hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces vamos a tener un área 8 en el lado derecho y un área 8 en el lado izquierdo. El área 8 del lado derecho va a ordenar que mis dos órbitas giren hacia el lado contralateral, hacia el lado izquierdo, y mi área del lado izquierdo va a ordenar que ambas órbitas miren hacia el lado derecho, hacia el lado contralateral. Esa es la función. Y eso es muy importante. Es un control muy importante. Luego, ¿qué más tenemos en el lóbulo frontal? Tenemos un área aquí, que es el área del lenguaje, que se llama el área de Broca. ¿Qué número de área es? El área 44. Acá la vamos a poner. Entonces, el área de Broca está en el lóbulo frontal y corresponde al área 44. El lóbulo frontal, que es el área de una de las áreas de lenguaje. Y este solo se encuentra en el lóbulo frontal izquierdo. En el derecho no hay, solo en el izquierdo. ¿Ya? Es decir, en el hemisferio dominante que se encuentra en esta área del lenguaje. ¿Ya? Listo. Seguimos. No se olviden, en la circunvolución prerolándica o precentral tenemos nuestra área motora primaria, por delante nuestra área motora suplementaria y secundaria, con el área del control voluntario del movimiento ocular conjugado,
Y tenemos nuestra área de lenguaje en el área de Broca en el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, y por delante, como les digo, está la parte del área prefrontal. ¿Qué pasa si se lesionan estas áreas? Vamos a ponerle por acá. ¿Qué pasa si se lesiona el área motora primaria? Nos va a dar, recordemos, ¿no?, que nuestra área motora, del lado, por ejemplo, izquierdo, va a controlar el movimiento de todo mi cuerpo contralateral, en mi cuerpo derecho. Y viceversa, ¿no? El área motora del lado derecho controla el movimiento del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede si yo lesiono el lado izquierdo? Va a haber lo que se llama debilidad, ¿no? El síntoma va a ser debilidad en el hemiscuerpo derecho. ¿Cómo lo llamamos esto cuando exploramos? Nosotros le decimos, es una hemiparesia, mitad hemiparesia, o hemiplegia, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de la lesión o la gravedad, contralateral, ¿no? Excelente. Es una hemiparesia o una hemiplegia contralateral a la lesión. Listo. ¿Qué sucede? Eso ya lo hemos comentado. ¿Qué sucede si hay una lesión tipo un infarto? Un infarto cerebral en esta zona suplementaria. ¿Qué es lo que sucede? Va a haber una desviación, así se llama, desviación de la mirada conjugada. ¿Y cómo es eso? Recordemos, otra vez, recordemos, si yo con el área del lado derecho ordeno de que se mire para la izquierda y viceversa, ¿qué sucede si este del lado derecho se lesiona? ¿Qué es lo que sucede? Es que solamente, ya que esto está destruido, ya no sirve, ya no funciona, no emite nada de estímulos, solamente funciona el lado izquierdo. Por lo tanto, la mirada va a estar desviada hacia el lado de la lesión, ¿no es cierto? Es decir, va a haber mayor funcionamiento, bueno, mayor estímulo, porque solo está presente en el lado izquierdo, por lo tanto va a haber una desviación conjugada de la mirada hacia el lado de la lesión. Vamos a ponerlo acá. Hacia la lesión. ¿Sí? A ver, me están preguntando. Disculpen. Así es, excelente. María José Mejía, Pilar Quiñones, excelentes sus intervenciones. Gracias. Sí. Entonces, una hemiplegia contralateral con desviación de la mirada conjugada hacia el lado de la lesión. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si en esta área motora suplementaria, en lugar de ver un infarto, hay, por ejemplo, un foco epileptógeno de diferente índole, diferente etiología? ¿Qué sucede con los focos epileptógenos? ¿Qué sucede en la epilepsia? Hay más bien hiperfunción de un grupo neuronal. ¿Sí? Entonces, esa hiperfunción se va a traducir en la desviación de la mirada, ¿sí?, hacia el lado contralateral. Y eso va a producir lo que se llaman unas crisis versivas se llaman. Esas son crisis especiales, porque a veces se conjuga con algún movimiento muscular y va a haber también una versión de toda la cara, ¿no?, todo el cuello. Pero estos movimientos que se dan repetidamente hacia el otro lado por hiperfunción en una crisis epiléptica originada en esa zona, va a dar pues las crisis versivas, pero son crisis por hiperfunción. Entonces el derecho va a hacer que mire constantemente hacia el lado izquierdo, ¿ya? Entonces eso lo vamos a poner acá. Si hay crisis, como ponemos acá, crisis, las crisis versivas, ¿no? Sí se entendió esa parte, ¿verdad? Muy bien. Y finalmente, en el lóbulo frontal, vamos a tener nuestra área prefrontal, que le hemos dibujado, le hemos pintado un poquito por acá. Como ya les dije, es la zona más evolucionada en el ser humano y nos da muchas funciones en cuanto a cognición, personalidad e interrelación. Entonces, si se destruye ello,
tal vez no haya debilidad, no haya algún otro síntoma característico que podamos encontrar, pero sí va a haber un cambio, ¿no? en la persona. ¿Qué es lo que sucede? Puede haber, por ejemplo, desinhibición se llama, desinhibición frontal. ¿Qué quiere decir? El paciente está muy eufórico o muy, eh, eh, es furioso y no puede controlar sus respuestas motoras, ¿sí? Puede haber hipersexualidad también. Puede haber todo lo contrario, pues, ¿no? Generalmente cuando hay lesión de ambos zonas prefrontales, puede haber más bien un síndrome apatobúlico. Es decir, el paciente está sentado o echado donde tú lo dejes, ahí se queda. Apatía, abulia, no hace nada, o sea, no tiene voluntad de hacer alguna actividad. Uno tiene que llevarlo, ¿no? Apático, abúlico. En esta zona también existe el control, ya vamos a ver, de la parte esfinteriana a nivel central y por lo tanto va a haber incontinencia. Incontinencia esfinteriana, ¿ya? Por lesiones generalmente crónicas relacionadas a demencia, vamos a ver lo que son los reflejos arcaicos. Es decir, reflejos de liberación frontal. ¿Cuáles son, por ejemplo, el reflejo palmo-mentoniano? Es uno, es decir, uno estimula la palma del paciente y vamos a ver un movimiento de contracción a nivel de la mandíbula ipsilateral. Tenemos, por ejemplo, el reflejo de succión, ¿sí? A los bebitos, que los tienen los bebitos, ¿no? Los llaman arcaicos, cuando les acercan aquí alguna cosa o le estimulas con el dedito, el bebito empieza a succionar también. El reflejo de prensión, les pones algo a los bebitos, para ellos es normal, ¿no? Pero esto lo vas a ver en adultos, ya no es normal. Le pones en la mano y lo sostiene, ¿no? También los reflejos arcaicos. Y puede haber algo que se llama apraxia de la marcha, es un trastorno en la marcha por el que el paciente no puede iniciar adecuadamente la marcha, valga la redundancia, porque, digámoslo así, ha olvidado cómo hacerlo, pese a que puede caminar bien, tiene fuerza. Son problemas de la lesión en el área prefrontal. Perfecto. Seguimos entonces. Acá me preguntaron, recién lo veo, disculpen. Dice, el área 8 solo se encarga del movimiento conjuntival horizontal. Básicamente sí, porque más abajo, en la zona parietal, hay otro que se encarga de la mirada vertical. Y hay otro tipo de controles a nivel de tronco, pero eso no lo vamos a comentar ahora porque es un poquito más complejo de ver. ¿Sí? Listo. Seguimos entonces. Vamos a ver. Listo. Entonces, aquí recuerden que teníamos a nuestra cisura de Rolando, o central. En la parte posterior vamos a tener esta circunvolución que está, esta circunvolución que está pintada en celeste, que va a corresponder a la circulación postcentral, ¿no? Postcentral. Y esta corresponde al área sensitiva primaria. Primaria. Esa es la parte más importante. Luego de ello, en esta zona corresponde, casi todo es área sensitiva suplementaria o área sensitiva secundaria, ¿ya? Dependiendo del lóbulo afectado, puede haber ciertas manifestaciones. Por ejemplo, si es que hay alguna lesión
en un solo hemisferio, lo que vamos a manifestar en el otro lado se llama heminegligencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que hay una falta de atención o de interés por el lado que se ha lesionado o que se manifiesta como lesionado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay mi negligencia derecha. El paciente está, bueno, conversando, pero siempre tiende a mirar hacia el otro lado y si uno le habla del otro lado, puede ser que recién gire, ¿sí? Puede haber también hemianosognosia. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente no reconoce como suyo o que su extremidad débil, por ejemplo, no es suya o no está débil, ¿no? Hemianosognosia. También contralateral, ¿no? Hemianosognosia. ¿No? Y por ejemplo, hay un síndrome muy especial que se llama el síndrome de Hetman, así se escribe, de Hetman. Y este se da por una lesión en la circunvolución angular, generalmente del lado dominante, generalmente del lóbulo parietal izquierdo. ¿Sí? ¿Cuál es la circunvolución? La circunvolución angular más o menos es en esta zona. ¿Qué es lo que sucede? Va a haber agrafia. ¿Qué más va a haber? Alexia. Acalculia. Agnosia. Y desorientación derecha-izquierda. ¿Sí? Es un síndrome con nombre y apellido y hay que aprenderlo así porque no hay otra forma, pues, ¿no? Pero es un síndrome muy característico, muy específico, que solamente se da por la lesión de ese lugar que hemos pintado. Es bastante raro, realmente, porque siempre suele acompañarse de otras cosas o no suele ser sola esa manifestación. Entonces es muy raro que se dé este síndrome. Sí, es desorientación derecha-izquierda. Y me preguntan, ¿qué es la hemianosognosia? ¿Qué quiere decir? Que, como les digo, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil que solo se lesione el lóbulo parietal, de verdad que es muy difícil. Generalmente se lesionan a otras estructuras. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos un paciente con un infarto cerebral del lado que afecta, ¿no? El lado derecho, vamos a manifestar debilidad contralateral, como dijimos, pero puede haber también esta hemianosognosia. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no reconoce que su extremidad afectada lo está, o sea, no reconoce su enfermedad. Es decir, que su cuerpo, su mitad contralateral, no reconocen que esté enfermo. ¿No? Eso quiere decir hemianosognosia. Alexia, que ya lo vamos a ver pronto, es la dificultad que uno tiene para entender la palabra escrita. Esa es la alexia. ¿Ya? Listo, seguimos, porque luego el lobo parietal no tiene muchas más características. Digamos que el más complejo es el lóbulo frontal. Ya, seguimos. El lóbulo temporal. Ya habíamos conversado de esta cisura grande, como dijimos que se llama la cisura. Ay, se me borró. Ya. La cisura central. O de Silvio. ¿No es cierto? Esta cisura central nos va a dividir, como ya dijimos, al lóbulo frontal, el lóbulo parietal, en parte del lóbulo temporal. El lóbulo temporal también tiene algunas estructuras muy interesantes. Por ejemplo, ¿no? Vamos a tener al área auditiva.
¿sí? Que más o menos se encuentra por esta zona, que está en celestito, más o menos, ¿no? Se dice. Tenemos también aquí a nuestra área, más o menos por aquí, eso. Es difícil tratar de localizar específicamente. En esta zona, a nuestra área de Wernicke, que es otra área de lenguaje, dice que está en la parte superior del lóbulo temporal izquierdo, pues, ¿no? Recuerden que la función del lenguaje y comunicación era en el hemisferio dominante, entonces si hay, ¿dónde encontramos las áreas del lenguaje? En el hemisferio izquierdo. Entonces nuestra área de Wernicke está más o menos por ahí, que es la zona superior del lóbulo temporal izquierdo o de la circunvolución pues superior, que es esto. ¿Ya? Hoy veo muchos mensajes, perdona. Le he puesto central. Uy, disculpen. Lapsus. Tiene razón. Hace un ratito vimos y me equivoqué. Tienen razón. Lateral. Lateral. Disculpen. Era para que estén atentos, muchachos. Muy bien, gracias. Disculpen, disculpen. Sí, fisura lateral o de Silvio. ¿Ya? Luego, más o menos en representaciones que han puesto esto, porque los lóbulos frontal, temporal, parietal, tienen una parte, dos partes, digámoslo así. Una parte cortical o que es más superficial y una parte más de más adentro que se llama mesial. Es decir, la parte más interna de los lóbulos nosotros le llamamos región mesial. Entonces, nuestro lóbulo frontal de que hemos conversado también tiene la parte cortical, que es la parte más superficial, y también tiene la parte más interna, que se llama la zona mesial. En el lóbulo temporal la vamos a mencionar porque tiene implicancias clínicas mucho más importantes que los demás, tal vez. Entonces, en la parte cortical del lóbulo temporal tenemos área auditiva en ambos lados, de hemisferio derecho e izquierdo. Tenemos nuestra área de Wernicke en el lado izquierdo solamente, en la parte posterior superior, como habíamos dicho, y en la parte que se llama en la zona mesial, acá la vamos a poner, debería estar por dentro, ¿ya? Pero no está correcta mucho, no se ayuda mucho la imagen. La zona mesial, es decir, la zona más interna del lóbulo temporal, vamos a tener una estructura que se llama el hipocampo. El hipocampo. Muy importante porque pertenece aquí, primero, ¿no? Al sistema límbico, que en conjunto con algunas otras estructuras, como la amígdala, la circunvolución pericallosa, la ínsula, y el hipotálamo, ¿sí? Todas estas conexiones del sistema límbico son muy importantes para lo que es la generación de memoria, ¿sí? Es muy, muy importante. Uno. En segundo lugar, el lóbulo temporal es uno de los lugares más importantes, si no es el que más frecuente ocurre en las crisis epilépticas focales. Ya vamos a hablar de eso también, ¿no? Hay crisis epilépticas focales generalizadas. Cuando hablemos de las focales, vamos a ver que la principal zona donde ocurren son en el lóbulo temporal. Y el principal lugar específico es el hipocampo, ¿sí? Entonces, uno de los principales lugares de origen de crisis focales también es el hipocampo. Entonces, principal lugar de crisis focales. Crisis focales. Y la clínica son lo que vamos a ponerlo aquí, luego vamos a explicarlo cuando nos toque epilepsia, son las crisis parcial complejas, ¿no? Aquí se dan las crisis parcial complejas. ¿No? ¿Qué más? Entonces, ¿qué sucede si yo tengo una lesión en el área de Wernicke? Vamos a tener una alteración que se llama afasia de Wernicke. Bien fácil. Afasia de Wernicke. Uy, perdón. No puedo escribir. Ya.
la afasia de Wernicke o afasia sensitiva o afasia de comprensión. ¿Sí? Todos esos nombres, siempre y cuando se lesione el lado izquierdo, no se olvide. ¿Qué más nos puede dar? Alteración auditiva, muy difícil, casi no. Las lesiones auditivas centrales son muy raras. Lo que pasa es que las zonas específicas de área no es que estén en un redondito bien circunscrito, sino que están en varias zonas. Entonces es muy difícil que sea algún tipo de lesión. ¿Ya? Listo. Recordemos también que el lóbulo temporal es una de las principales zonas que están implicadas en, por ejemplo, las encefalitis virales. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un paciente con encefalitis y por ahí me sale en la resonancia una lesión en el lóbulo temporal, y si es bilateral, con mucho más razón pienso que es por herpes, ¿no? Encefalitis por herpes. Entonces, esas son las principales características y algunas características, algunos cuadros clínicos relacionados más al lóbulo temporal. ¿Ya? Entonces vamos a seguir. Y finalmente nuestro lóbulo occipital, que es el más pequeñito de todos. Como le dije, no existe, acá no están muy bien los surcos, pero es una figurita bastante esquemática, no están muy bien los surcos, porque realmente no existe un surco que divida el lóbulo occipital, no existe anatómicamente. Existe una pequeña cisura que es más o menos hasta acá nada más, que se llama parieto occipital, que ya habíamos dicho, y esto se extiende, ¿no? Como para poder hacer la división con el lóbulo occipital y con el lóbulo temporal. Listo. Entonces, ¿de qué se encarga nuestro lóbulo occipital? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos nuestra área visual, ¿no? El área visual primaria, el área visual suplementaria, principalmente ello, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la lesión? ¿Cuál es la característica si es que se nos lesiona, ¿no? El lóbulo occipital? ¿Qué es lo que vamos a tener? Característicamente se llama así, hemianopsia homónima, perdón, sí, homónima. Hemianopsia homónima contralateral. Lo vamos a dejar solamente ahí el nombre para luego explicarlo un poquito mejor con las siguientes diapositivas. Entonces, una hemianopsia. ¿Qué quiere decir hemianopsia? Es decir, nosotros cuando miramos tenemos un campo visual que está regido igual que en el cerebro, derecha e izquierda, por la retina derecha y por la retina izquierda. Igual, si, por ejemplo, en la parte motora, que es lo más fácil de entender, si mi área motora derecha le corresponde un movimiento del brazo izquierdo, de la misma forma, en el lóbulo occipital del lado derecho corresponde la visión hacia el hemicampo contralateral, el hemicampo izquierdo. Igualito. Entonces, ¿qué pasa si yo lesiono el lado derecho? No voy a ver pues la mitad, ¿no? No voy a ver la mitad contralateral. Entonces eso se llama hemianopsia. Hemi, mitad, anopsia, disminución de la visión contralateral. Así es. Y como me pone José Estrada, excelente con preservación macular. Lo quería ver un poquito más cuando veamos vía óptica, pero si ya lo saben, excelente. Entonces, hemianopsia homónima contralateral, pero esta es con preservación de la visión central o la visión macular. Esa es la característica en la lesión de la vía visual a nivel del lóbulo occipital. ¿Y qué sucede, por ejemplo, si se lesionan de forma bilateral, si la lesión es bilateral? ¿Qué sucede? Se da un síndrome muy característico, sobre todo si se lesionan muy cerquita de la cisura calcarina, que está muy por acá, más o menos. ¿Qué es lo que sucede? Se da el síndrome de Antón, así se llama. ¿Y por qué se caracteriza? Se caracteriza por una anosognosia visual.
¿Qué quiere decir? Que el paciente tiene una ceguera cortical. Es decir, el paciente realmente no ve, pero él no es consciente de que no ve. Y al nosotros preguntarle sobre alguna cosa que le estamos mostrando, el paciente confabula. Eso es lo característico de este síndrome. El paciente no es consciente de que está ciego y confabula, es decir, inventa agnosia, sí, agnosia visual. Inventa sobre lo que supuestamente le está viendo. Eso es lo característico. ¿Ya? Agnosia, sino que escribo bien feo. Ya, listo. Seguimos porque tenemos un camino largo. ¿Qué sucede? Ya, acuérdense de nuestra estructura que vimos al inicio, ¿no? Vamos a ir bajando. Por debajo de la corteza, en la parte más interna, como les dije, van a haber diferentes cúmulos de somas neuronales, dentro de los cuales algunas estructuras muy importantes van a estar relacionadas al control del movimiento en alguna parte. Una de ellas son los ganglios de la base. Por eso me decían, ¿no? Ganglios, núcleos, se refieren igual a grupos o a cúmulos de somas neuronales. A veces, como les dije, utilizan más núcleo central o más ganglio periférico, pero finalmente se refieren a lo mismo. ¿Ya? Entonces, aquí, ganglios de la base. Los ganglios de la base se encargan del control del movimiento y algunos dicen, pues, los clasifican dentro de las estructuras extrapiramidales. Dentro de los ganglios de la base, vamos a tener aquí el núcleo caudado. Vamos a tener por acá al putamen. Tenemos al globo pálido. Y algunas personas, en algunos lugares, mencionan dentro de los ganglios de la base estructuras que no necesariamente están muy pegaditas a nivel del diencéfalo, sino, por ejemplo, un poco más abajo, como el núcleo subtalámico. Y a la sustancia negra, que realmente está en tronco encefálico. Pero funcionalmente están relacionados al mismo sistema extrapiramidal. Entonces, generalmente el núcleo caudado y el putamen funcionan como, o se les llama el núcleo estriado, ya que funcionalmente es así. Ambos funcionan de forma muy estrecha, ¿no? Y por eso es que se les llama el núcleo del estriado. Anatómicamente, al putamen y al globo pálido se les conoce como el núcleo lenticular. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con nuestros ganglios de la base? Como ya dijimos, la vía motora, la corteza motora está en el lóbulo frontal, es la corteza motora primaria, voluntaria. Entonces, cuando nosotros queremos iniciar un movimiento, vamos a tener que tener músculos que nos ayudan, por ejemplo, a levantar el brazo, como que hay músculos que nos ayudan a bajarlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si funcionan todos al mismo tiempo, no vamos a poder generar un movimiento adecuado. Entonces, ¿qué es lo que hace más o menos esta vía? Hacer de que los músculos que ayudan a levantar sigan funcionando y hace que los músculos contrarios, ¿sí?, estén relajados, ¿sí? Entonces, hace que los músculos sinergistas, es decir, los que ayudan a ese movimiento que queremos, sigan funcionando y los músculos que no, los músculos contrarios, los relajan. Eso más o menos hace nuestro sistema extrapiramidal.
Entonces, para eso, todo movimiento nace en la corteza motora, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Esta corteza se va a dirigir hacia el estriado. Este es vamos a ponerlo de forma funcional, ¿no? El núcleo estriado. Porque aquí habla del caudado y del putamo. A través de un estímulo glutamatérgico. Glutamato es estimulador. ¿Qué es lo que va a hacer el estriado? Va a actuar a través de el estímulo al globo pálido interno, ¿sí? Y finalmente al tálamo y del tálamo a la corteza, ¿ya? Esta es la vía que se llama directa. Esto es lo que es más específico para el movimiento voluntario, ¿sí? Ahora, depende mucho de la función de nuestros ganglios basales el que llegue nuestro neurotransmisor principal que se llama dopamina. Entonces, depende mucho de la función de todo este sistema de que en la sustancia negra se produzca adecuadamente la dopamina, que llegue al estriato para que pueda actuar adecuadamente, ¿sí? ¿Y qué sucede en otra vía? Tenemos otra vía que se llama la vía indirecta, ¿sí? ¿Y para qué es la vía indirecta generalmente? La vía indirecta nos sirve principalmente para ver también la parte de neocorteza con algo de memoria en la parte afectiva relacionada al movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en la vía indirecta? Igual, la corteza llega al estriado, pero el estriado va a estimular la parte del glóbulo pálido externo, en este caso, al núcleo subtalámico, y del núcleo subtalámico al globo pálido interno, y nuevamente retorna al tálamo y a la corteza. Así de sencillo. No hay muchas más cosas que ver en este caso, ¿ya? Es decir, van controlando. Y debe haber un equilibrio entre el sistema, entre la vía directa y la vía indirecta, ¿ya? ¿Qué sucede si, por ejemplo, empieza a haber mucha o hay hiperfunción de la vía directa? Mucha función de la vía directa. Por alguna anoxia, por alguna alteración farmacológica. ¿Qué sucede? Se van a dar los síndromes hiperkinéticos. Por ejemplo, las coreas, la tetosis, el balismo. ¿Y qué sucede por el contrario si la vía indirecta empieza a bajar en función? Por ejemplo, que depende mucho de la sustancia negra, ¿no? Si baja mucho la función de esta, se van a dar los síndromes hipocinéticos. Y realmente el único síndrome hipocinético que tenemos es el Parkinson, ¿ya? Entonces, depende mucho de la función de la vía directa o de la vía indirecta para dar una manifestación en las alteraciones clínicas que podamos encontrar. Claro que se mencionan algunas características, algunos síntomas característicos, ¿no? Por ejemplo, en la lesión del núcleo subtalámico mencionan característicamente un hemibalismo, es decir, también hemi, ¿no? Del lado contralateral a la lesión, un movimiento distal muy fuerte por lesión, por ejemplo, de isquemia en esa zona, que es bastante raro, ¿sí? Eso más o menos es lo que tiene que ver con ganglios de la base, ¿ya? Vamos a seguir.